Una vez más, estás escuchando Presentástico, el podcast de comunicación efectiva y yo diría que creatividad. Soy Carla Escaño y me hace mucha ilusión invitar a hoy a alguien que tengo bastante en común, porque resulta que, bueno, también tiene un pasado oscuro porque de formación ingeniería informática, con muchos años de experiencia en consultoría, ¿ves? Eso yo no coincido. Fue profesora de secundaria y de grado medio, fíjate, pero se reconvirtió profesionalmente en facilitadora visual, que ahora nos va a explicar en qué consiste. Imparte formaciones en empresas, en universidades y hace una cosa que me llama mucho la atención, que es que dibuja en vivo en charlas o eventos y además hace resúmenes de grandes volúmenes de información en infografías y vídeo. Es un placer para mí tener hoy en Presentástico a Natalia Tomasini. Muy bienvenida. Muchas gracias, Carles. Pues el placer es mío, que te sigo de muchos años y me encanta todo lo que compartes, la gente que llevas. Bueno, hoy estoy yo y es mi primer podcast, así que Qué aquí me bonito. estreno. Muy bien, pues nada, ya verás que será esto como estar en casa. Y yo, mira, quiero Sí, empezar de una forma un poco distinta. bien. Esto, ahora que estamos, bueno, el podcast está en varias plataformas, pero en Spotify lo subo en vídeo. O sea, si queréis ver en vídeo en algún momento, que yo sé que la gente prefiere escuchar mientras saca el perro o hace otras cosas, pero oye, si en algún momento quieres ver, y este sería uno de esos momentos, aunque va a ser con audiodescripción para la gente que esté conduciendo, por ejemplo. Precaución en la conducción. Entonces, simplemente quería comentar que vi una charla que me pasó. Ay, ahora no me acuerdo, pero le agradezco mucho que me la pasara, que ahora mismo no me acuerdo. De un señor que se llama Martin J. Epler, una charla TED, que el título original es Want to give a great presentation, use ugly sketches. Es decir, quieres hacer una gran presentación, haz sketches feos, ¿vale? Ajá. Entonces, él cuenta que cuando era joven trabajaba en una consultora. Mira, como tú, ¿ves, Como Natalia? nosotros, sí, como Entonces, yo. una empresa cliente muy grande les preguntó si debían entrar en un mercado nuevo que era multimillonario. Bueno, pues en esa consultora trabajaron duro para analizar ese mercado y Martin creó una presentación, atención, de 40 diapositivas repletas de información. ¿Vale? Y claro, todo esto querían mostrarlo, entre otras cosas, para demostrar a ese cliente importante pues todo lo que habían trabajado, ¿no? Y bueno, la conclusión es que no debían entrar en ese mercado. Entonces, resulta que el jefe de Martin le dijo: Martin, quieto parado, siéntate, no te precipites. Y entonces él, ante ese cliente, en vez de mostrar esas 40 diapositivas, enseñó, digamos que un esbozo, un dibujo muy sencillo, una metáfora visual, que es la que voy a enseñar a continuación y voy a describir. Es una fortaleza construida sobre arena. El jefe de Martin resumió 40 diapositivas de datos en una sola imagen. El nuevo mercado era como una fortaleza, era muy difícil de conquistar por varias razones. Había temas de patentes, economía de escala, contratos, etcétera. Y además no valía la pena conquistarlo porque se estaba hundiendo en la arena, porque la tecnología se estaba reemplazando por otra. Fijaos qué maravilla, ¿no? Entonces, como dijo Martin en su charla esta, que os recomiendo mucho, comenzar con una metáfora visual realmente cambió la dinámica de la conversación, porque fue mucho más colaborativo, primero la visión general con esa metáfora visual y luego los detalles a la carta, y es verdad que luego en algún momento, cuando preguntaron ciertas cosas, Martin pudo enseñar pues algunas de esas diapositivas que había preparado. ¿Qué te parece esto, Natalia? ¿Qué te Me parece? parece genial porque las metáforas lo que hacen es, bueno, ir como a nuestro cerebro y nos permiten asociar temas que son complejos de asimilar, como encontrándole la forma a algo que nosotros conocemos. Entonces, claro, a lo mejor el tema del mercado tiene tecnicismos y palabras y situaciones que no cualquiera puede entender fácilmente, pero ver un castillo en la arena, o sea, es como algo mucho más visible y entendible por la mayoría, ¿no? de la gente. Entonces, claro, ya las metáforas orales tienen el poder que tienen, cuando les pones una imagen son mucho más potentes y es verdad, o sea, lo que comentabas que invitan a la conversación. Uno se atreve más a hablar, a participar
a partir de una imagen que sugiere, que no te limita, que no te encasilla, que no te abruma con conocimientos o temas muy técnicos o datos muy rigurosos y demás, que de la otra forma, que si estás viendo una presentación de 40 slides llenas de datos, o sea, es como que estás muy pasivo esperando a que acabe el presentador. En cambio, con un póster como esa imagen o una diapositiva solo con la imagen, como que invita más a la conversación. Qué bonito cómo lo has expresado, invitar a conversar. Esta idea también la he escuchado que se usa cuando hay que diseñar cosas, que puede ser desde un póster para un anuncio hasta un producto, que si alguien que hace diseño muestra una cosa muy parecida al producto final, el cliente o la clienta dirá muchas veces muchos defectos. Pero si haces un boceto imperfecto, entonces ya no se centra tanto en criticar lo que no le gusta, sino en explorar posibilidades. Un poco como la caja esa que un regalo para una criatura, y entonces cuando ya se ha cansado el regalo juega con la caja, que puede ser muchísimas cosas, ¿no? Sí, de hecho los dibujos, bueno, yo dibujo a mano y no soy experta ni artista en temas de dibujo, y mis dibujos son tipo garabatos. Y eso lo he estudiado también, lo he visto, no estudiar el tema del dibujo, sino informarme sobre el poder que tienen ese tipo de dibujos sobre las personas. Y claro, se nota que está hecho por un ser humano, por eso, porque está lleno de imperfecciones, porque la línea es más gordita por un lado, más finita por otro, no cierra bien. Entonces eso conecta, te acerca bastante más a la persona que está del otro lado. Aunque es verdad que las imágenes vectoriales también las hacen personas, ¿no? Con los ordenadores y demás, pero las sensaciones como que parecen un poco más frías que los dibujos imperfectos hechos a mano. Vale, habíamos dicho que explicaríamos, porque claro, tú haces lo que se conoce popularmente como visual thinking. Y a ver, ¿cómo nos puedes decir de qué va esto? Aunque mucha gente seguramente lo sabe, pero ¿tú cómo lo resumirías? Yo lo cuento como que es, nos permite el visual thinking, que también, bueno, en español es pensamiento visual, nos ayuda a comunicar apoyándonos en imágenes. Así de fácil. O sea, el dibujo o las imágenes son una herramienta más de comunicación que potencian el mensaje, que nos ayudan a entenderlo mejor. Y de hecho, cuando como profes o haciendo presentaciones, si recurrimos a imágenes buenas, permiten como captar más la atención y la retención, ¿no?, de nuestra audiencia que estén mirando, sobre todo si lo hacemos en vivo, pues mucho más. Pero simplemente es eso, es utilizar el dibujo o las imágenes en general para comunicar. Y de hecho también para entendernos, ¿no? Porque a veces comunicar lo pensamos como algo recíproco, ¿no? Pues hay un emisor, un receptor, pero muchas veces es aclarar nuestros pensamientos, comunicarnos con nosotros mismos, a veces hacer un esbozo de lo que estamos pensando, un mapa mental de todo lo que traemos en mente para despejar la mente, ¿no?, y tenerlo luego en un papel, así de simple, nos ayuda a aclararnos. Sí. ¿Y por qué a ti te gusta autodenominarte como facilitadora visual? Bueno, pues eso se me ha ocurrido porque yo creo que, bueno, existen los facilitadores, pero a mí lo que me gusta es hacer las cosas fáciles para el resto, ¿no? Porque yo reconozco que soy, bueno, a mí no es que me guste estudiar, pero me gusta aprender cosas. Eso supone pues un gran esfuerzo, ¿no?, de estudiar, leer, investigar, bueno, aprender habilidades y demás. Entonces, una vez que alcanzo como cierto nivel que digo, pues esto lo puedo compartir de una forma fácil y que a lo mejor alguien que tiene un interés no tenga que perder tanto tiempo en leerse 5 libros, hacerse un máster, hacer esto, lo otro, digo, pues mira, lo resumo, luego el que quiera profundizar, que profundice. Pero a mí en el hecho de, por ejemplo, la formación me gusta ponerlo fácil. Luego, lo del dibujo en vivo, que ya hablaremos, al final también es una forma de facilitar esa transmisión del mensaje que está dando alguien para su audiencia, ¿no?, para su público. Y el que dibuja en vivo es una herramienta más que está ahí colaborando, ¿no?, haciendo esa síntesis visual. Muy bien, entonces, claro, por lo que tú me contaste, pues ofreces, tus servicios son estos de formación, de talleres, de dibujar en vivo, etcétera, ¿no? Pero, sospecho que tú seguramente, o según me contaste,
pues una de las cosas que haces es el visual thinking empresarial o el pensamiento visual Sí. empresarial, principalmente para gente de consultoría, un poco ese pasado Sí. que tienes ahí, gente de gerencia, de alta dirección, etcétera, ¿no? Entonces, me comentaste que al final los ves cómo disfrutan dibujando, pero mi pregunta es, ¿eso es al final? ¿Al principio? ¿Cómo ven eso de que un taller de pinta y colorea Sí. con Natalia Tomasini? Pues hay de todo, ¿no? Porque hay gente que sabe a lo mejor de qué va el visual thinking y está predispuesta, ¿no? Sabe que va a dibujar, porque claro, yo en los talleres les enseño a conceptualizar con dibujos y dibujamos, pero luego les digo, luego una vez que piensas cómo lo puedes representar, no hace falta que estés dibujando, si no te apetece, si no estás a gusto. Puedes descargarte imágenes de bibliotecas, puede ser una foto, puede ser lo que sea. Y a veces decimos representar visualmente y puede ser un círculo y un cuadrado, sin más, con una flecha. Entonces, a priori, me he encontrado gente, bueno, que me ha dicho, estoy aquí porque me han obligado. Y digo, bueno, pues eso pasa en las empresas. Digo, bueno, yo desde mi punto de vista, por lo que a mí me Perdona, gusta... Sí. podrías decirle, expresa con un emoji cómo te sientes. Sí, ese seguro que me lo saben hacer muy fácil, pero yo digo, bueno, mira, dentro de las cosas a las que te obligan a aprender, creo que te lo vas a pasar bien, porque al final esto es algo distendido, qué sé yo, no estás aprendiendo algo súper complicado de finanzas, claro, o tablas dinámicas de Excel, ¿no? o Excel, avanzado, claro. Entonces digo, mira, aquí pues cada uno parte desde su punto de partida, a lo mejor te vas a dibujar, sí, pero tampoco estoy obligando. Entonces, bueno, ese es el menor. Pero hay veces que me dicen, yo esto no veo dónde aplicarlo, o me parece muy infantil, que me lo han dicho. Me lo han dicho cuando yo era consultora y hacía a veces algún esquema. Esto de los dibujitos no lo veo en un entorno profesional. Pero luego, cuando ven la utilidad y ven que al final eso no es que nos ponemos a dibujar como a lo mejor como en la escuela primaria, que bueno, que ese es otro tema que no habría que dejar de dibujar nunca, pero bueno, luego ven la utilidad y ven como en carne propia cómo les entran las cosas con el dibujo. Y se rompen barreras de esto que decíamos al principio, ¿no? De cuando hay una presentación ya hecha, que vale que el dibujo te lo puedes llevar en mente medio preparado, pero el estar haciéndolo en vivo o que lo estés representando de una forma más orgánica, más fluida, no tan rígido como siguiendo una presentación, al final te acerca a la audiencia. Entonces sí, pues me he encontrado gente que no iba muy contenta a la formación, pero es verdad que al final, claro, y para mí yo cuando me lo dicen, digo, esto es un desafío porque soy muy picona, soy muy competitiva, Sí, y digo, sí. claro, te lo ponen difícil del principio, digo, bueno, a ver, le voy a estar preguntando al cabo de un rato, a ver cómo lo ve, qué tal, y bueno, al final me terminan diciendo que yo creo que es verdad, pero bueno, que le ven utilidad. Es que tengo muchas cosas que decir. Primero, que cuando te dicen esto de los dibujitos, no lo veo para el entorno corporativo, me he sentido plenamente identificado con esto de las historietas, no lo veo para el entorno, ¿sabes? Que son cosas que dices, a ver, si tienen Si somos personas, al final, tienen claro. mucha gracia. Luego, lo de que es muy infantil. Yo creo que el problema de la gente adulta es que a veces anula esa parte infantil. Evidentemente, no nos pondremos aquí a jugar con barro, pero esa, no sé si era Picasso, quien que decía que Sí, que le llevó toda la vida aprender a dibujar como un niño. Sí, Algo exacto, así, ¿no? sí. Y hay gente que dice que la gente creativa es la que no hace desaparecer esa parte infantil, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, creo que se le atribuye a Albert Einstein esa frase de si no puedo dibujarlo es Sí, que no lo entiendo. exacto. Me parece que es una manera muy chula de trabajar la síntesis, la conceptualización y que te saca del modo que por defecto a lo mejor trabajamos, que es como muy textual, verbal, porque, bueno, ahora igual es distinto, pero cuando tú y yo estudiamos casi todo era Sí. texto. Sí, Y luego el examen escribías texto, o la actividad era texto, ¿no? Claro, y si lo piensas, el dibujo quedaba como para una rama artística o a lo mejor el dibujo técnico, ¿no? Claro. Pero no como herramienta de comunicación, por lo menos nuestra generación, como decías, digo, igual ahora se está metiendo un poco más, pero todavía cuesta.
Mira, perdona, es que Sí. había un tema que quería sacar para el final, pero ya sacaré un poquito la puntita. Que es el tema de la inteligencia artificial, ¿eh? Porque además, cuando estamos hablando de esto, ChatGPT ha sacado una novedad Sí. más, que ha mejorado la parte de generación de imágenes y que tú le dices que la hagan estilo de los teleñecos, ¿no? De Muppet Show o de el Ghibli, que es ese formato así como de manga, o de los Simpsons, y te lo hace súper bien. Además, esto me lo dijo Juanda en El Sobrado, un saludo para Juanda, Sí. que haces tú un garabato, pero de esos de monigote, pero que tampoco es... Y me pasó una imagen de como estaba en una mesa, uno de pie y dos así dormidos con un grafio detrás, y luego le hizo estilo teleñeco, estilo Simpson y no sé qué más, y yo flipé. Entonces yo también lo probé. Claro, esto ha mejorado mucho, pero normalmente las imágenes de IA tienen un tufo de IA, ¿no? Es decir, o ahora Sí, todo el mundo se sabe, nota, sí. si tú haces estas imágenes de Ghibli, a todo el mundo sabe que lo has hecho con ChatGPT. Yo pensaba, porque no sé si era Mark Twain que decía, cuando te encuentras en el lado de la mayoría es hora de replantearte las cosas. Entonces, yo creo, pues igual tendría que hacer presentaciones con garabatos míos imperfectos, y me acordé de que un alumno mío, Natalia, cuando yo era profe de informática FP, se llamaba Cristian, su presentación de final de proyecto la hizo con imágenes hechas con Paint, con ratón. Y Pues me encanta. fue maravillosa, porque además de que su trabajo estaba muy bien hecho y que el tío tenía sentido del humor, es que destacó tanto del resto. Yo, ¿te imaginas? Oye, ¿puede ser que sería su punto volver a esa imperfección del garabato? Pues yo creo que sí. Mira, de hecho, ahora que decías lo de Cristian, hay, no sé si has visto una charla TED de Tim Urban, que es en la mente de un Hombre, maestro procrastinador. hombre, sí la he visto. Es buenísima. O sea, claro, el tema de storytelling y visual storytelling, y sus dibujos son de ese estilo. O sea, se nota que están hechos por él, que por ahí ha cogido algunos de internet, que los ha metido en una... Yo creo que usa un PowerPoint con diapositivas en blanco y mete ahí los dibujos que él ha hecho, y sin enrollarse mucho. Tiene un estilo, si lo ves, mediocre visualmente, porque son dibujos así hechos a mano. Lo acompaña con un storytelling buenísimo, le mete humor, para mí, yo siempre lo comparto en los talleres, digo, esto lo tenéis que ver, digo, porque esto es oro puro, es algo que conecta. Y entonces, claro, es lo que dice, si yo ahí pongo imágenes perfectas o hechas con IA, que se nota, que viene, como que le estoy quitando esa frescura del toque humano, ¿no? Que aporta Sí. el dibujar a mano. Me encanta que pongas ese ejemplo, yo lo he citado muchas veces. Animo a quien no haya visto esta charla, son 17 minutos. Vedla, Pero merece por favor, la pena, porque sí. es que está muy bien, es un tema que todo el mundo se identifica, la procrastinación, y Sí. es muy divertida. O sea, por favor, vedla. Entonces, pero fíjate que para mí el mérito de esta charla es que combina magistralmente varias cosas. Una es el storytelling, porque él cuenta cuando hizo una tesis, no sé qué, ¿no? Por tanto, hay storytelling. Otra es, como tú dices, ese visual thinking, esos monigotes que, como tú dices, no tienen una calidad de profesional. Pero es que yo creo que eso es lo que le da la gracia. Y luego la tercera es que usa una metáfora también visual. También, que sí. es, en vez de hablarnos del cerebro, la parte de la amígdala, la parte o del sistema límbico, no sé qué, y el neocórtex, te dice que en nuestro cerebro hay un tío con un timón, que es la parte racional, el mono de la gratificación instantánea, Sí. que es la parte emocional, y luego y pues el el deadline, monstruo del el pánico, monstruo. que es, ¿sabes? Entonces, es como que las tres partes del cerebro, ¿no? Pero en ningún momento te menciona esas partes y la gente se identifica totalmente. Yo creo que esa combinación para mí es magistral. Es buenísima, sí. Sí. Entonces, yo recomiendo a la gente que la mire, ¿no? Vale, entonces, por tanto, hay gente que viene obligada, y una cosa que me gusta mucho cuando hago cursos es que la gente al principio va con unas ideas y al final tiene otra concepción. Hay como un arco narrativo. Sí. Entonces, tú podrías decir, cuando acabes, si ves que todo el mundo está ya feliz, podrías decir, bueno, voy a dibujar la cara de algunas personas aquí, cómo veían esto, y luego una flecha y cómo habéis acabado ahora. Sí.
Sí, sí, de hecho en un cliente tuvimos un issue al principio en la entrada, esto que es lo típico que no te dan la tarjeta a mí de externa para poder entrar, y el contacto que yo tenía en la empresa, claro, se empezó a poner nervioso porque pensaba que ya estaban todos en la sala, y entonces empezamos, no mucho más tarde, a lo mejor 15 minutos más tarde de lo que teníamos que empezar. Entonces, digo, yo conté que pues lo que nos había pasado y tal, y entonces con dos monigotes, dos emojis, digo, bueno, y así estábamos. Yo me hice así como con una carita, es el que está sudando con la sonrisita cuadrada, digo, y aquí pues la otra persona también con sus risitos, o sea, muy simple, y como para romper el hielo también, justificar, y pues se rieron, y bueno, pues ya empezaron a hablar lo que decíamos antes del castillo en la arena, empezaron a hablar del dibujo, las emociones que generaba eso, las situaciones, y al final es como, bueno, pues te ayudas, ¿no?, de las herramientas que tienes para conectar con la gente. Y luego sí que también hubo una situación en donde dibujaron a una de las personas que estaba como más en desacuerdo al principio con ir a este tipo de formación, simplemente con un emoji muy sonriente al final. Dijeron, bueno, pues mira, acabó así, vete contenta, tal, y digo, pues sí, gracias. Pues prueba lo del arco narrativo. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, no hay que olvidar que somos seres visuales, que yo creo que a la gente se le olvida esto, y cuando metes esos tochacos de texto, o es todo oral, que está bien, pero somos seres visuales, entonces, ¿por qué vamos a quitar eso? Porque, y podemos usarlo de muchas maneras, o sea, con imágenes, fotografías o gráficos, pero también con dibujos que podemos hacer. Mira, yo ayer empecé un curso nuevo, que es cómo mejorar la motivación en el aula, ¿vale? Para personal docente de universidad. Y la verdad es que, como era un curso nuevo, las diapos, a mí me gusta las diapos currármelas mucho, pero esta vez no podía, no tenía tiempo. Entonces hice unas diapos como muy minimalistas y que eran consistentes. Una cosa que sí me gusta es que hay una consistencia visual con la jerarquía de ideas, ¿no? O sea, las ideas de nivel 1, las más importantes, son todas con el mismo diseño. Las secundarias tienen también el mismo, ¿sabes? Bien, sí. Pero esto lo pude hacer con una plantilla rápidamente. Entonces, arriba había como un espacio para el título, un tercio horizontal y luego 2 tercios con fondo negro, y yo con esta tableta gráfica que tengo aquí, y que pues yo lo que iba haciendo era como una pizarra, iba escribiendo con un color azul que resaltara bien con el negro, y yo creo que eso es chulo porque hay momentos que estaba en silencio escribiendo. Claro. Y creo que esos silencios son muy necesarios, porque si no, la gente necesita respiros. Y hizo algún monigote, por ejemplo, y creo que fue una buena solución a que no podía hacer las diapos así tan perfectitas, pero es una cosa que no se usa mucho, ¿no? Había un hombre Dan Rome, que es el que sí, el de publicó dibuja todo mundo en una servilleta, sí. Y luego hizo otros, el de bla, bla, bla. Y yo le había visto charlas suyas, que está de pie con una tableta gráfica, y claro, él predica con el ejemplo. Y oye, una tableta gráfica hoy en día, sencillita, no sé, 40 euros, 50, o sea, yo creo que no sé hasta qué punto, o a veces desde un tablet, ¿no? Igual ahí porque hay gente que no sabe cómo hacer para que el tablet se conecte al ordenador, y puede haber según qué problemas técnicos, pero ¿tú no crees que sería una opción estar de cara al público? Porque cuando tú pones a la pizarra les das la espalda. Claro, sí, yo de hecho suelo llevar, bueno, yo tengo un iPad, lo suelo llevar y proyecto la imagen. Bueno, a veces también tengo un PowerPoint donde vamos siguiendo un poco el hilo, pero proyecto, y justamente por eso, porque les veo cuando escribo y no estoy dando la espalda, aunque pues también dibujar a mano en la pizarra o en un flip chart también está bien. Sí. Pero, y bueno, y lo bueno que tienen las herramientas digitales es que quieres hacerles un zoom de lo que has hecho, o borrar, cambiar, o vas haciéndolo más dinámico, y te lo permite, y te queda mejor, ¿no?, que si estás tachando o borrando en la pizarra o en el papel. Es una buena herramienta. De hecho, es una de las objeciones que también me dicen en cuanto a no sé dibujar, es de niños o tal, el tema de que ahora hay muchas empresas, bueno,
hay muchas que han vuelto a lo presencial, pero que hay otro montón que siguen trabajando en remoto a partir de la pandemia. Entonces, claro, yo doy las formaciones tanto online como presencial. Cuando voy a las presenciales, en gente que suele trabajar en remoto y que va a la oficina 2 días, me dicen, es que luego no lo veo a esto en mi día a día, porque yo no voy a estar compartiendo en una sala con una pizarra con el resto de mis compañeros. Entonces digo, bueno, pues hay herramientas. Entiendo que igual no todos os podéis comprar una tableta o una camarita externa que te apunte a la hoja donde estás escribiendo. Digo, pero a veces en un PowerPoint compartes pantalla y vas poniendo notitas de texto y escribes lo mismo que escribirías a mano, que tampoco vas a escribir párrafos o muchísimo texto, las palabras claves, lo que irías haciendo en la pizarra. Digo, pues lo podéis hacer. Digo, no es lo mismo, al final pues el PowerPoint no queda como cuando lo haces en una pizarra, pero hay alternativas que son válidas también en estos entornos en remoto. Por ejemplo, si hay la gente que es de Apple, es verdad que integra muy bien, y si tú tienes el portátil que está conectado al proyector o a la pantalla y tienes un iPad con la función de AirPlay, es muy fácil duplicar la pantalla del iPad en el ordenador que se está proyectando, con lo que podrías moverte libremente y usarlo a modo de pizarra con la misma aplicación de notas que viene por defecto. Y si no, de hecho, mira, yo tengo un ordenador con Microsoft, con Windows y tal. Para el tema del dibujo me compré iPad, aprendí a usar porque tiene por la calidad y todo el rollo. Me compré una aplicación que la conocéis, el Mirroring 360, que creo que lo escuché en el podcast o en algún curso que hice con Juanda, que no sé si cuesta 50, 70 euros, o sea que es algo que vale, pues tienes que comprarlo, pero que te soluciona muchas veces. Entonces le das la función al iPad de extender pantalla, igual que lo puedes extender en un Smart TV o que no necesitas nada más, y compartes en el ordenador, y si estás proyectando el ordenador, pues ya tienes ahí en el proyector tu iPad sin demasiados rollos. Y luego es verdad que solo con un iPad pues tienes el Apple TV, también lo puedes enchufar en un proyector, pero bueno, esto ya es todo como de Apple. Pero que puedes combinar alternativas. Mira, y lo más rudimentario, pero que funciona también, es pues te haces un zoom, tu ordenador con tu iPad, te conecta, o con otro ordenador donde puedas dibujar, te conectas con otro usuario tuyo y al final compartes pantalla con... Ya. Pues mira, esto me ha hecho pensar que hay un dispositivo que es un cacharrito con conexión HDMI que se llama pantalla inalámbrica de Microsoft. Lo que pasa es que ya no la venden, yo me lo compré por Wallapop, pero entonces esto me va muy bien cuando voy a hacer cursos, que a veces es una pantalla de estas que guay porque se ve mucho mejor, pero luego el cable, para ponerle cable, sí. Luego no puede pasar por ahí, es una sala de estas de reuniones, entonces no puedo pasar al otro lado. Entonces con esto lo conecto y con la tecla de Windows y la K te sale un menú de pantalla inalámbrica, seleccionas y una maravilla. Entonces yo creo que es posible que a veces desde una tablet, según cómo hay una función de enviar pantalla, habría que probarlo evidentemente todo esto. Y luego me ha venido a la cabeza que cuando yo era profe de FP tenía un iPad que es verdad que conectaba por cable y eso hacía que tenía que estar cerca de la mesa y lo usaba como pizarra, a veces simplemente como pizarra y a veces con una herramienta que no sé si aún existe, que se llamaba EduCreations, que te permitía preparar como las diapositivas. Yo preparaba las diapositivas que tenían algo de texto, algún título, y luego yo dibujaba encima. Por ejemplo, si explicaba que eran cortafuegos, tenía una diapositiva que eran una tabla con normas y un segurata así, pero que era en plan ilustración. Entonces yo dibujaba un chico al lado, oye, quiero entrar a la discoteca. Entonces iba haciendo con las normas, esta se cumple, no, siguiente, y flechita. Y usted había pensado, ¿por qué he dejado de hacer eso? ¿Sabes? Pues mira, pues sí, ahora también hay, bueno, yo el que conozco, el Keynote, que es como el PowerPoint de Apple, que también tiene la opción de dibujar. Bueno, de hecho el PowerPoint también puedes dibujar a mano. Luego cuando acabas te preguntas si quieres mantener eso y las anotaciones, y luego las puedes seleccionar y animar y se van dibujando. O sea, se va viendo, claro, el flujo el efecto ese. Sí. O sea,
Lo que pasa es que, claro, entiendo que con el ordenador yo cuando a veces lo hago, digo, voy a pulso de ratón, que no es lo mismo que estar con un lápiz a estar con el ratón, pero bueno. Entonces te quería preguntar, Sí. cuando haces este Visual Thinking empresarial, o sea, ¿cómo lo van a aplicar en su día a día después de hacer un taller contigo? Mira, en el taller yo les enseño primero, bueno, depende del orden, ¿no? Pero la idea es que aprendan a conceptualizar con imágenes, ¿no? Como a abstraer todo ese conocimiento, todo lo que tienen que compartir, que tienen mucho siempre interesante por compartir, pero que no lo hagan de forma textual, porque al final, pues si para hacer presentaciones y demás, la gente desconecta cuando ve tanto texto en las pantallas. Entonces, ¿cómo lo puedes sintetizar? Pone el texto clave, que son 3, 5 palabras, o sea, un parrafito. Trabajamos mucho el tema de la síntesis y qué imagen puede acompañar esta diapositiva o estas 3 diapositivas que estamos sintetizando. Entonces, conceptualizar con imágenes. Hacemos un ejercicio que es como crear el diccionario visual. Entonces primero les pongo palabras muy fáciles, como si te dijera avión, flor, que claro, que son muy, muy fáciles de representar porque son muy tangibles. Pero luego, por ejemplo, que hablamos antes, procrastinación, negocio, resultado, o sea, empezamos, pero esas palabras se las pido que me las digan ellos de su entorno, porque claro, yo puedo ir con cualquier palabra, pero digo, al final tienen que representar lo que ellos utilizan en su día a día, depende si son médicos, si son informáticos, pues tienen una jerga, entonces digo, empezar, y claro, y al principio empiezan creyendo que las voy a dibujar yo, y me las pone, digo, a ver, que las vamos a dibujar todas, y luego claro, como que reculan, pero la idea es, y también se vienen arriba y empiezan a decirlas cada vez más complicadas, digo, bueno, a ver, no todo se va a poder dibujar, o sea, literalmente de una palabra un dibujo, pero a veces es la idea que estoy intentando transmitir, a lo mejor sí que encuentro un dibujo que me lo representa mucho más sencillo. Entonces vemos conceptualizar, vemos storytelling, también les enseño bases de storytelling para que sepan cómo argumentar, porque a veces en las presentaciones empiezan como... a crear como el Presenstein, digo yo, como el Frankenstein de las presentaciones, que es un copy y pega de un montón de recursos que tienen por ahí, y claro, y perdemos, porque ¿quién no lo ha hecho? ¿No? Perdemos la idea central de lo que queremos transmitir, y abrumamos, ¿no? Porque como tenemos tanto, digo, pues vamos metiendo todo, entonces es, oye, hazte en POSIT, planifica tu presentación en analítico, olvida el digital, elige 6 POSIT. En analógico. Vale. En analógico, gracias. En analógico. Digo, coge 6, 8 POSIT, pon las ideas que quieres traducir, que quieres comunicar, y luego eso intenta volcarlo al PowerPoint, que igual pues un POSIT por slide, o bueno, a lo mejor una idea te puede llevar más de uno, pero... no empieces en el PowerPoint porque luego te da pena borrar todo eso y eliminar todo eso que has estado poniendo. Entonces ahí empieza como el lío. Entonces, storytelling, ¿qué quieres transmitir? ¿Quién es tu audiencia? Esto es fundamental, que bueno, tú lo sabes mejor que yo, pero muchas veces en las empresas es como... hacemos esta presentación, igual que se la mando al stakeholder, se la mando al técnico becario que acaba de empezar, como al cliente, al directivo que va a decidir. Y claro, y hay un batiburrillo ahí de mensajes que sobran para distintas, digo, pues tú ten claro a quién le estás comunicando, qué le interesa a esa persona, y luego, pues si te piden más detalles, pues tira de tus otras presentaciones si te hace falta, pero no abrumes. Pero porque, Natalia, sí. perdona, es que estás explicándolo muy bien el proceso de preparar una presentación, pero yo quiero que me digas que ¿cómo lo usan? Que a lo mejor también me enseñas eso, ¿no? Que está muy bien, pero que me interesa sobre todo la parte visual. O sea, ¿cómo aplican la parte visual? ¿Sabes? La parte visual es ir acompañando todo ese storytelling, ¿no?, que están armando con su presentación, con imágenes que potencien ese mensaje. Y entonces también trabajamos metáforas visuales que son muy potentes, y luego también, claro, yo no solo doy formación para que hagan presentaciones, también para que trabajen en equipo, en reuniones y demás. Entonces, claro, vemos plantillas visuales
Digo, si yo voy a tener una reunión y voy a hablar de un proyecto, a lo mejor en vez de ir, como quien dice, con el lienzo en blanco o a hablar palabras en el aire, ¿no? Que queden ahí, digo, pues me puedo hacer un dibujo que simplemente sea una flecha, como un camino que va de A a B, y qué etapas, qué estaciones voy a ir pasando en mi proyecto para llegar al resultado que quiero conseguir, ¿no? O qué obstáculos me voy a ir encontrando en ese camino. Entonces vemos distintas plantillas con metáforas visuales que ayudan en distintas situaciones. Vale. Por ejemplo, entiendo que esta es la del viaje o recorrido, sí. ¿no? Pero que ponnos un par más de... Mira, hay 3 que siempre funcionan, 3 metáforas. Una es la de la naturaleza, una planta, un árbol, ¿no? Todos sabemos que hay una semilla, se riega, le da la luz y crece. Entonces tú te imaginas un árbol con sus raíces, la tierra, y sus frutos. Si quieres, te vale para un proyecto, te puede valer como tus recursos, el potencial que tienes en la empresa pueden ser las raíces, ¿no? El fuerte de la gente. El tronco a lo mejor te puede representar las etapas de tu proyecto, cómo va creciendo y llegando a dar resultados, que son los frutos, que son esos beneficios que por ejemplo, puedes hacer las manzanitas, bolitas rojas, o sea que no tienes que tener habilidades artísticas, que son los beneficios que va a tener tu cliente, a lo mejor, con el proyecto que estás llevando a cabo. Que a lo mejor puedes representar un hacha, una plaga de hormigas, que son los riesgos que te puedes encontrar a lo largo del proyecto. Bueno, o un tipo con una sierra de estas eléctricas. Pero se me ha ocurrido que, aparte de los frutos, que es lo que esperas, el manzano, para comerte las manzanas, pero fíjate, para hacer una reflexión un poco más profunda, que cuando muchos proyectos hay un resultado final de algo, que puede ser desde, yo qué sé, el producto y lo que sea, ¿no? Pero... Y luego hay cosas que no son tan visibles, pero que están beneficiando a gente. Entonces, es como que el árbol, aparte de los frutos, nos está dando oxígeno. También da sombra. Claro, sí. Coge el dióxido de carbono y nos saca oxígeno, que es necesario para la vida de la mayoría de las especies en la Tierra. Entonces, y eso también lo podías usar, ¿no? Como que claro. Es que eso es lo que te has imaginado. Yo solamente dije lo del árbol y cité ciertas cosas y tú le has agregado el oxígeno. A mí me ha venido a la mente también da sombra, pueden ir los pajaritos a hacer sus nidos. Entonces eso es el tema de las metáforas, que nos llevan a territorios conocidos y empezamos a encontrar el vínculo entre el tema que estábamos hablando, que era un proyecto que no tiene nada que ver con un árbol y el oxígeno, pero podemos empezar ese oxígeno que representa. A lo mejor si el proyecto es sostenible y pues tiene otros beneficios, como tú decías, lo puedo representar como, no sé, el vaporcito, no sé, el aire que rodea el árbol. Entonces, ves que en nada te empiezan a surgir ideas. Entonces, es muy colaborativo cuando trabajas en grupo, en equipo, el decir, bueno, vamos a tener la reunión sobre este tema o vamos a planificar, por ejemplo, la fiesta, pongo tema fácil, ¿no? Planificamos la fiesta de fin de año y pones a lo mejor un globo aerostático. Ahora te cambio de metáfora. ¿A dónde quiero llegar? ¿Quién va en el globo? ¿Cuál es mi ancla? ¿Qué me está impidiendo avanzar en esta planificación? O sea, como empiezas a buscar asociaciones a la imagen que estás usando para representar tu situación. Y como son cosas que todo el mundo puede opinar, es como algo lúdico, también creativo, como que se genera otro ambiente de trabajo. Me ha venido ahora que grabé un episodio con Roger Prat en el podcast de Humor en Público, que él hablaba de que hizo un máster y había como técnicas para investigar a tu audiencia, y había una, me recuerda a esto, ¿no? Que decían, ¿qué pasaría si las compañías operadoras de internet fueran planetas? Entonces decían, pues Telefónica te cobraría por todo, Vodafone no sé qué. Claro. Es una manera de propiciar ese pensamiento metafórico de símiles, de analogías, que te aleja. Yo una vez descubrí algo paradójico, ¿no? Que a veces cuando alguien enseña tiene que alejarse el contenido para acercárselo a la audiencia. Es decir, cuando te vas un poquito te desvías un poco, una anécdota que no sabes a qué viene a cuento, luego viene, o un toque de humor, o yo qué sé, ¿no? Eso da a la gente, respira, sale del modo analítico. Y yo creo que estas herramientas, como dices tú, te sacan de ese modo súper analítico y te abren quizá ese lado más creativo.
y que no estás tan pendiente de si acertarás o no, sino como realmente... Claro, es como que no hay error tampoco. No, o sea, como te atreves a decir, porque como es algo así abierto y hablas desde... Claro. Entonces como que la gente, es verdad que participan más. Antes o sea, fíjate que es arborescente, o sea, tanto la del árbol como las otras son arborescentes porque van abriendo ramas y posibilidades. Claro, entonces, mira, por cerrar esto que te dije que había 3 metáforas, una es la de la naturaleza, las plantas, otra es la de los medios de transporte, como por ejemplo el globo, hay una energía, puede ser un avión, un coche, un barco, algo que le impulsa a avanzar, algo que una resistencia, va gente dentro, y luego la otra es el viaje. Todos hemos ido, aunque sea de casa, a la panadería. Hay un punto de partida, un destino al que quieres llegar, hay una ruta y entre medio pues te pueden pasar cosas. El tema de las metáforas, lo que tienes que tener en cuenta es que sean universalmente entendidas. Porque a lo mejor algo que para mí puede estar muy bien y visualizar, no sé, el tema de Gollum en El Señor de los Anillos. Supongo que lo has visto. Pero no, imagínate, no claro, ¿ves? Pues no lo has visto. Pues no lo has visto. Entonces... yo a lo mejor, ese era un personaje muy avaricioso. Sí, lo conozco, o sea, claro, el personaje lo conozco, mi tesoro. Mi tesoro, claro. Entonces, si yo lo he usado alguna vez a propósito, ¿no? Cuando con gente de data analytics, la gente que analiza datos, ¿no? Como que muchas veces o veníamos de una cultura en donde cada departamento tenía sus datos y los analizaba a su manera, y ahora como que se está como... llevando todo a lo que llaman el lago de datos, de ahí van sacando distintas cosas. Entonces es como, antes estaba cada uno con su tesoro y le haces un Gollum en un departamento, claro, te la estás jugando, porque no sabes si todos dirán, el que no lo conoce dice, ¿por qué hará ese hombrecito tan feo ahí? Claro, que una cosa es que hacer un dibujo a mano que no te quede bien, pero otro hacerlo encima feo, como... Entonces las metáforas tienes que intentar asegurarte que tu audiencia las entienda. O sea que, y por eso las muy básicas, naturaleza, viaje, vehículo, pues sabes que las van a entender. Y otra que es muy buena, que se puede ver como el viaje, pero es la del puente, el gap. Cuando hay un punto de partida, un punto de llegada y tienes que construir ese puente, esa transformación o lo que sea, para llegar del otro lado. Pero bueno, es como la del viaje al final. Y luego que una cosa que yo normalmente también comento con las metáforas, tienes que pensar las connotaciones de esa metáfora. ¿Vale? Pongo un ejemplo que fue un día en un curso que di que estábamos en plan generar ideas, ¿vale? Voy a decir, venga, va, decidme lugares. Decían hotel, playa, mercado, no sé qué, tal. Vale. Y ahora, venga, va, ahora cada uno con su tema, vamos a ver que vaya viendo cada metáfora si tiene sentido. Entonces fui a hablar con una enfermera que hacía divulgación en institutos de secundaria sobre temas de sexo, de enfermedades sexuales. Entonces yo dije, venga, va, vamos a elegir de la lista cogí mercado, venga, va, mercado del sexo, venga, ¿cómo lo podemos usar? Y hasta que digo, uy, no, o sea, para, no me había dado cuenta, ¿sabes? Quiero decir, pero esta es como muy obvia, pero a veces tú puedes elegir una metáfora que, por ejemplo, ahora ya no se usa tanto, pero antaño se usaban más metáforas bélicas, ¿no? El adversario, no sé qué, el arsenal o yo qué sé. Entonces, bueno, simplemente tener en cuenta eso. Oye, sí. Y está muy bien esto que me cuentas. Has hecho, tú sabes que hay un juego que es el Pictionary, sí, no sé. Sí. ¿Tú les haces este juego en tus cursos de tener que dibujar algo así? Les hago, sí, como para entrar en calor, digo, porque claro, de repente sí que les pongo, cuando te contaba antes que hacemos como ese diccionario visual, les digo, bueno, a ver, tenemos tanto tiempo para dibujar estos conceptos y luego los vamos compartiendo y demás. Pero bueno, a veces hay otro ejercicio que está bien, que les das una hoja con círculos, por ejemplo, o cuadrados o triángulos, y les das 1 minuto a ver quién gana, quién dibuja más cosas, por ejemplo un círculo, que es más fácil, usando esa figura. Entonces te hacen un sol, una flor, un emoji. Luego hay gente que usa 2 círculos y te hace gafas o una bicicleta. Los otros luego se quejan, pero eso valía. Digo, a ver, el tema era dibujar, digo, cada uno como quiera. Entonces es como para desbloquear, y viste que cuando te ponen un minuto, es como lo primero que te viene. Tampoco te esmeras en la calidad ni en ponerte a pensar esto tendrá que ver con mi trabajo. No, pues te pones a dibujar porque todos queremos jugar siempre. Entonces está bien eso, lo del Pictionary que decías. También hay online, hay una aplicación que se llama Quick and Draw,
¿La conoces? No, me dijiste, era Run and Draw, creo. Eh, Es que lo he mirado. Bueno, yo dije que bueno, pensaste era Run and Draw, que tú ah, le digo... pues puede ser que te va sugiriendo palabras, y a lo mejor es Ranandro, que te va sugiriendo palabras el ordenador y tú con el ratón, si no tienes una tablet, dibujas y tiene como una inteligencia de estos de Machine Learning, supongo que es, que va aprendiendo de patrones de todo lo que dibuja la gente y te va reconociendo el propio ordenador lo que vas dibujando. Vale, se llama Quick Draw. Ah, Quick Draw. Pero igual le han cambiado el nombre porque es de Google y Google es especialista Sí. en cambiar nombres. Yo voy a hacer una demostración en directo para la Dale, gente dale. que mira en el Spotify. Entonces voy a compartir la pantalla número 3 y aquí he ido, es Quick Draw, corre, dibuja. Esa, sí. Entonces a dibujar, ¿no? Y ahora me dice, dibuja un audífono en menos de 20 segundos. Madre Bueno, mía. con el ratón. Con el ratón. Uy, 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 uy. Te- Parece... Mira, y te va diciendo, a ver, no llego a ver. No, mira, no se ve lo que te dice en Parece la pantalla. teléfono. Parece una oreja. Ah, mira, ahora igual. Bueno, no. Me ha quedado como un churro que te cagas. Es que un audífono... Venga, Mira, gato esto es negro. fácil, un gato negro. Bueno, pero fíjate que con el ratón es esto... Mira, ya te lo habrá reconocido ahí, ¿o no? Vale, sí, pero gato... ¡Gato negro, bien! Para el que no lo vea, Scarlett ha hecho un gato y lo ha tachoneado todo. Bueno, pero es divertido, la Pero verdad. bueno, esto yo se los hago a veces cuando estamos con los online, mientras estamos esperando que llegue gente, que se conecten, digo, bueno, vamos a jugar un rato. Y está bien para ganar seguridad, porque si tú te das cuenta que un ordenador ha reconocido tu gato negro habiéndolo dibujado con un ratón, yo lo vi, o sea, es como que hay indicios, ¿no? Las orejitas del gato son muy, muy reconocibles, ¿no? Y las hiciste ahí bien como triangulitos. Entonces, si hasta un ordenador es capaz de entender un dibujo, el ser humano, que está más acostumbrado, ¿no? A ver, también lo entiende. Entonces también es como perder un poco el miedo a coger un Sí, rotulador sí. en una pizarra, que al final te van a entender. Y si no te entienden, no pasa nada, escribes, porque Pero también fíjate, puedes escribir palabras, mira, puedes escribir ¿sabes? gato negro. al lado. Podrías usar, si para ese miedo que tiene la gente, tienes que dibujar todas esas objeciones, podrías ponerles el trozo los trozos más divertidos de la charla de, ay, ese hombre gallego que se hizo tan famoso con la melena, ¿cómo era? Ay, no sé. Ay, ahora me vendrá, el que decía, en una charla de empresarios, bueno, para gente del mundo de la empresa, entonces hizo con un rotafolio y alguien lo grabó y lo subió, que al principio él se enfadó mucho, pero luego gracias a eso se ha hecho muy conocido. Bueno, ahora no me sale el nombre, lo siento. Mira que es famoso, ¿eh? Y entonces decía, dibujaba ahí, pero dibujaba en plan que no se entendía nada. Dice, esto es la Tierra, y hacía un dibujo. Y esto es Ah, ya España. sé quién es, Dice, sí. y esto es Galicia. Y esta mierda eres tú. ¿Sabes? Y si tú miras el dibujo no se entiende nada. O sea, pero él está reforzando con poner el punto con esa fuerza y casi que lo de menos era si se reconocía o no. Exacto, Era sí. la actitud que hacía de la humor y todo. Y además está captando la atención, porque además del tono que use, ¿no? Para hablar y el énfasis que pongan las cosas, el hecho de acompañarlo con el dibujo, aunque no se entienda Sí, nada, sí, es como que la gente está mirando a ver qué es lo que va a hacer. Claro. Entonces capta la atención. Por cierto, que quien no lo sepa, hay un episodio que hicimos con Juan Daniel Sobrado que hablábamos del tema que yo titulé El poder del garabato para que Sí. pasen un buen rato. Y no fue con IA, pues se me ocurrió a mí el título. Entonces, hoy estamos hablando de cosas parecidas, no exactamente lo mismo, pero si alguien no lo ha escuchado, de hecho fue a raíz de ese episodio que nos escribiste Sí. y entonces yo te dije, pues vente tú porque haces esto. Vale, herramientas que utilizas, ya has comentado un poco, a veces, pues si el iPad, etcétera, pero ¿qué herramientas utilizas? Digitales y analógicas. Has comentado esto del Run and Draw, el Quick Draw, el iPad, pero por favor, tienes que hablar de las notas electrostáticas. Ah, pues sí, ese es un invento que, mira, aquí me traje. Esto no es por hacerle publicidad a nadie, pero son como POSIT, los hay de distintos tamaños, y a mí las que más me gustan son estas, que son transparentes, es decir, no se ve. Entonces, porque las hay de colores, tengo por ahí de colores, pero a lo mejor tú pones algo, de repente te lo llevas escrito, ¿no? Y lo pegas en un momento en un póster en la pizarra, en la pared.
Hola. Bueno, ahí se ve al revés ahora. Pero bueno, yo lo veo bien. lo ves bien. Yo lo veo al revés. Entonces pones hola y la gente dice, ¿ha escrito en la pared? O sea, cuando lo ven de repente, o ¿cómo lo ha hecho? Entonces ya es como, a ver, no somos magos, pero tenemos recursos que hacemos que despertar esa curiosidad. Y luego esto es muy bueno para las formaciones. Yo me llevé... A ver, yo a las formaciones suelo llevar el PowerPoint, pósters que hago yo, bueno, luego tarjetas, otros recursos manipulables, ¿no? Que tengo cuando son presenciales, que mola más, ¿no? Porque ahí pues compartes más cosas. Digital, pues lo que ya habíamos visto, pero bueno, cuando a veces no sabes bien qué es lo que te vas a encontrar en la sala de formación y tienes que viajar, con lo cual no te puedes llevar a lo mejor todos los rollos de papel, todo lo que quieras, estas notas vienen muy bien porque tú si dices, bueno, mientras tenga pared, que tendré, claro, digo, estará cerrada, no estoy al aire libre, y pueda ir montando, o sea, te vas con tu guión en mente o te lo llevas como en un mapa mental, los temas que vas a hablar y demás, y luego tus notitas, pues las vas pegando estratégicamente según vas contando las cosas. Y vas haciendo como ese efecto de como cuando en el PowerPoint aparecen cosas, ¿no? Como que, y esto, bueno, pues mejor porque no va mejor, depende de cada uno, pero al no haber tecnología de por medio, es como lo que decíamos al principio, como que acerca más, le da como un toque distinto, porque claro, lo más normal a lo mejor es ir con el PowerPoint, usar la pizarra. Y entonces, pues eso te ayuda y está muy bien. Y yo también voy con mi PowerPoint, con la pizarra y los pósters. Pero tener otros recursos que puedas ir metiendo como para que no se aburran o que no sea más de lo mismo y despertarles en un momento dado, que a veces si el taller es muy largo, bueno, hay cortes, hay distintos ejercicios, pero pues a veces viene bien después de comer un toque de despertarles ahí curiosidad o tratar algún tema. Mira, se me vienen muchas cosas a la cabeza. A ver, primero, ayer vi un vídeo de Instagram que sale un tío con una pizarra blanca, frases escritas con rotulador, y hay una parte que está tapada, y es para saber qué tipo de preposición hay que poner, si es at, in, on. Entonces, él tenía como una especie de punterito que se acababa en dedito, y entonces empezaba la frase, y justo cuando decía la preposición, con el dedito, el punterito, ¡pum!, quitaba como... Y seguramente era una nota electrostática, seguramente. Debe ser. O un post-it. Entonces, una opción sería que... tú tienes algo que has preparado con antelación, que podía ser una pizarra o podía ser incluso en la pantalla de proyección, y que pones la nota encima y luego... No, la pantalla de proyección solo si es retroiluminada, porque claro... Si no se nota. Claro, si es retroiluminada podrías hacer esto, y si no en la pizarra, y luego creas esa intriga y luego sacas el papelito. Eso por un lado. Mira, luego se me ocurre... bueno, luego te cuento. Perdona, sí. Es que me inspiras, Natalia, me inspiras. Qué bueno. Entonces, luego, que una vez hice... como una pirámide en la pizarra, y entonces era como que dibujaran cada uno un alimento y en un post-it, y tenían que salir a pegarlo en esa pirámide. Entonces había, no, ahí no van los huevos, van más arriba, no sé qué, ¿no? Entonces esto, por ejemplo, los post-its eran pequeñitos, estas notas son más grandes y podías hacerlo incluso en la pantalla. Bueno, ¿qué querías decir? No, bueno, de hecho, ahora que dijiste esto, hay de estas tamaño flip chart. Con lo cual te puedes hacer un super póster o recortar, darle la forma que quieras y utilizarla. No, lo que te iba a decir a colación de lo que estabas comentando, una vez di un taller en una universidad a profes de ciencias, ¿no? Entonces me monté lo que era el temario de lo que íbamos a dar, el contenido, como una fórmula. Entonces era algo por otra cosa, bueno, ahora no me lo acuerdo bien, ¿no? Pero dividido, era a lo mejor imágenes más storytelling, quitando el ruido, como dividiendo el ruido por ruido, elevado a la tal, bueno, o elevado al storytelling, no me acuerdo. Bueno, pero era una fórmula que la hice en papel blanco, ¿no? Porque mira, ahora he hecho aquí, pero que como tengo la pared amarilla no va a causar el efecto. Pero era en papel blanco, así como larga, y había puesto las notas en blanco, tapando cada concepto, ¿no? Lo había cuadrado ahí para que me quede. Entonces, según íbamos avanzando, íbamos desvelando cuál era la fórmula mágica para crear nuestras formaciones que atraigan a los alumnos, que conecten y demás. Entonces, a lo mejor daba vuelta a esta y decía
dibujos, datos, storytelling, o sea, como cada uno de los elementos. Qué bueno, porque claro, esa veía blanca, pero al girarla esa claro, naranja, o sea, y a lo mejor tenía un texto, y es como que lo vas... Claro, entonces el fondo era todo blanco, estaba mi fórmula ahí, luego te la comparto, porque la tengo... Qué bueno, o sea, blanco sobre blanco, y cuando la giras... Claro, entonces no se nota, naranja. pero esto lo hice en un póster de papel, porque lo que tú dices, si lo hago a lo mejor sobre la pizarra de proyector, con la luz y eso, pues se va a notar el cuadradito blanco, pero en un póster de papel normal, blanco, no se nota. Entonces, ¿cuál es el siguiente elemento que nos va a aportar? Entonces, a lo mejor aquí, metáforas visuales. Entonces iba desvelando, y al final era como el contenido de lo que íbamos a ver, pero Qué de una bueno. forma distinta, como un poco más creativa, y para mi audiencia, que eran todos de ciencias, de tal. Qué bueno, qué bueno. Pues me gusta mucho porque yo, por ejemplo, doy cursos para una administración pública y de cómo hacer presentaciones, y claro, acaban usando PowerPoint, pero bueno, que es igual, que yo quiero proponer un curso que igual se llama Hablar en Público, y donde les haga hacer una presentación y les diré, y aquí no se usa ordenador, no se usa diapositivas, o lo hacéis a pelo, o lo hacéis con rotafolio o pizarra, y una cosa que les puedo sugerir es, ¿queréis usar estas notas? Y les puedo traer notas para que hagan este tipo de cosas. Entonces, creo que fue Juanda quien dijo en ese episodio que hicimos, y igual que dices tú, que estos rotafolios que se enganchan le permitía, cuando crea grupos, poner por la pared de la sala a lo mejor cosas que ya había escrito previamente y decir, mira, aquí tenéis que rellenar esto, con lo que es una excusa para que se levanten de las sillas, vayan a la pared, hablen y todo esto. Esto me parece maravilloso. Es que está bien también que se muevan, que estén como más activos en las formaciones, eso activa un montón de cosas. Se nos está yendo un poco porque, bueno, no tenemos límite, pero claro, hay vida aquí por delante. Y no, a ver, vamos, ¿te parece? A no ser que tú quieras sacar algo más de formación o ahora o más tarde. No, saca tú. Vamos a ver sobre lo que haces, que es dibujas en directo cosas que se explican en charlas o en eventos, ¿no? Sí. Entonces, claro, vaya reto, ¿no? O sea, ¿cómo resumes una charla de 1 hora en un lienzo, Natalia? Sí. Pues mira, eso tiene parte de improvisación, porque claro, estás ahí, no sabes a veces qué es lo que va a surgir. Sí, a lo mejor, o sea, sí tienes que saber de qué se va a hablar y cuánto tiempo tienes, eso es fundamental y te lo saben decir. Pues voy a hablar de neurociencia aplicada al aprendizaje, 2 horas, vale, me vale. Con eso. Entonces, ¿qué hago yo o qué hace cualquier graphic recording? Esa es una parte del pensamiento visual que se llama graphic recording, como dibujo, registro gráfico en vivo, siempre es en directo. Entonces, tú te lo preparas. Puedes tener más o menos información sobre el tema. Lo mínimo que necesitas es saber de qué se va a hablar, cuánto tiempo. Y si te dan a lo mejor 3, 4 tips de decir, bueno, neurociencia aplicada a la educación es muy amplio. No, voy a hablar concretamente, voy a dar consejos de cómo beneficia, yo qué sé. Entonces, yo lo que hago es buscar información, leerme algunos artículos que encuentro en internet, y pensar de qué pueden hablar, ¿no? ¿Qué puede llegar a surgir? Entonces, a mí el tiempo me da una idea de cómo voy a usar el espacio que tengo para que no me quede ni todo amontonado, ni todo, ni que me falte espacio. Aunque siempre hay recursos, puedo poner más papel, puedo ampliar, si es digital es más fácil, pero bueno, el tiempo sí que te ayuda un poco a organizarte. Si bueno, pues lleva 1 hora y media y me queda, digo, tengo que sintetizar más, o puedo hacer dibujos más grandes o letras más grandes. Y luego el tema te da como esa... te da jerga, a lo mejor específica del tema que sea, para tú entender cuando hablen, y luego, en base a lo que he leído de artículos, me hago como mi diccionario visual. O sea, ¿qué imágenes podría usar si dicen tal cosa? Que luego las uso o no las uso, porque claro, a veces, pero ya empiezo como a activar esto de estar preparada. Y luego en el momento es escucha plena, o sea, escucha activa a 100%, no piensas en otra cosa que tener la oreja puesta en lo que está hablando el ponente. A veces van con una presentación y puedes echar un ojo y ver lo que está diciendo y te inspira algo y demás. Pero bueno, básicamente es eso. A veces
te dan la presentación antes. Depende, muchas veces la acaban de hacer 2 días antes porque son expertos que saben de lo que van a hablar y luego le dan un poco de forma, pero a veces pues la tienen hecha y tú le echas un ojo intentando que no te limite, como, porque claro, luego tú puedes dibujar otras cosas relacionadas, ¿no?, al tema que estoy hablando. Y luego otras veces es debate. A lo mejor hay un poco de presentación, pues tú dibujas y luego la gente puede opinar y quieren que eso también quede reflejado. Y ahí, claro, cada uno dice lo que quiera. De hecho, mira, con unas amigas colaboramos siempre en unas charlas del Ayuntamiento de Alcobendas, de esas jornadas participativas donde invitan a los vecinos a tratar temas del barrio, a ver que sugieran mejoras. Muchas veces se van a quejar, otras veces proponen, pero bueno, ahí van cualquier persona con su contexto a participar, a colaborar por hacer algo mejor en su municipio. Claro, tú sabes que van a hablar de seguridad, de el ocio, de la limpieza, siempre. Entonces piensas, yo también vivo en un municipio, digo, pues a mí qué se me ocurre. Y luego lo que surge. Entonces también esto no es todo dibujar como el Pictionary, también escribes. Entonces pues vas tomando notas de lo que van diciendo, si te viene la imagen enseguida como para acompañar esa nota, la haces, luego sigues con otra, y luego si te da tiempo, coloreas en el momento. Bueno, esa es mi forma, luego hay gente que a lo mejor lo hace de otra forma, pero o coloreas al final, o luego se enrollan en un tema donde ya la idea principal ya está captada y aprovechas a darle forma a todo lo otro, pero es verdad que requiere una preparación, por lo menos del tema. Luego, claro, el entrenamiento del dibujo, aunque sean garabatos, lo tienes que hacer rápido y bien en el sentido en que se entienda lo que haces. Porque a lo mejor hago una araña y se pueden pensar que es un sol, que es una vaca, a saber, claro. Hombre, una vaca. Bueno, pero imagínate, digo, con los cuernos, las patitas de la araña. Entonces, la idea es, pues, entrenar un poquito. Porque hay gente que se le da muy bien dibujar cualquier cosa súper rápido y no tiene este problema que tengo yo, que a lo mejor digo, bueno, voy a entrenar un poco la mano para ver si dibujo esto súper rápido, que no quede ahí un garabato que no se sepa lo que es. Pero bueno, también hay recursos, también hay recursos para corregirlo si fuera en papel en el momento. Yo creo que entiendo muy bien todo lo que me has dicho y que no siempre puedes tener, pero lo ideal sería que te dieran la estructura básica de su charla, donde tú supieras, por ejemplo, mira, voy a hablar de 3 ideas principales. Exacto, sí, eso entonces, es lo ideal. Sí. Si tú sabes eso, vale, pues me voy a dejar este espacio para esas 3 ideas y luego un espacio para al final la conclusión, pero claro, supongo que... Claro, o a veces voy a dar contexto de esto, voy a abordar este problema, voy a plantear alternativas y voy a sugerir esta solución. Si me dijeran eso, está fenomenal, claro, porque ya te haces, incluso te puedes pensar en una metáfora, lo que hablábamos antes, que a lo mejor no la llevas dibujada para que no te encasille en caso de que luego no cuadre, pero mentalmente lo puedes ir organizando en el papel y luego dibujas al final el camino, el castillo, yo qué sé, lo que te acompañe la metáfora y queda bien. Pero bueno, a veces te dan información más o menos. Ya. ¿Tienes alguna anécdota que te haya ocurrido en vivo, así, tanto buena como una pequeña ruina de eso de que, ay, Dios mío? Pues mira, así de pronto no se me ocurren muchas, pero sí que me pasó una vez de esto del dibujo en vivo, que claro, que luego aprendes, ¿no?, con la experiencia. Que el ponente dijo, voy a hablar de las 8 principales causas, no sé, pero dijo el número que iba a decir como 8 cosas, o 7. Entonces yo hice un dibujo y ya saqué como los 8, como si fuera un mapa mental, y ya saqué las 8 líneas. Claro, luego se olvidó, no tuvo tiempo, no sé qué pasó, y dijo 6 a lo mejor. ¿Y ahora qué hago? Entonces, bueno, luego como que intenté disimular el dibujo, pero dije, me cachis, digo, esto tenía que haber ido haciendo, aunque yo sabía que eran 8, haber dejado el espacio, pero haberlas hecho en el momento, pero me aventuré, esto fue al principio. Luego también, si es en papel, puedes taparlo con pegatinas blancas, o si llevas el líquido no me sale el nombre, el que usamos el Tipex para borrar, que claro, bueno, te lleva más tiempo o menos, pero bueno, hay recursos. O con notas electrostáticas. Luego le pongo todas notas arriba, pero bueno,
Sí que, claro, la experiencia te va dando y siempre te equivocas. Bueno, siempre me olvido letras, porque también, claro, ¿Cómo que te olvidas letras? me olvido letras, escribo a lo mejor tiempo, ponte, y escribo timpo. Sí, no me pasa en todo lo que escribo, pero a lo mejor estoy mirando algo, digo, ah, qué bien, y empiezo a mirar y me doy cuenta. Y luego te das cuenta que la gente tampoco lo nota, porque leemos, o sea, la idea general, porque al final algo bueno que tiene esta técnica es que te da una visión holística, o sea, del todo en un golpe de vista. Puede ser un panel grande, puede ser una hoja, una diapositiva con una infografía y todo resumido, pero tú ves de un solo golpe de vista, no tienes que pasar hojas ni diapositivas, todo lo que se habló. Entonces, la idea general la tienes y luego, bueno, puedes poner el foco en el detalle, ¿no? Pero si ves tiempo y te acuerdas, si has estado escuchando la charla, sabes que es tiempo. O sea, la gente te lo perdona, porque, claro, es como que te dicen, ay, ¿cómo has podido hacer? Se sorprenden, yo les digo, a ver, yo soy informática, esto lo puede hacer cualquiera, porque, digo, claro, hay que entrenar. Bueno. Hay que entrenar, claro, tienes que formarte un poquito, entrenarlo, pero al final, y atreverte. Yo te digo que a día de hoy, y llevo 8 años con esto, a día de hoy cuando tengo que dibujar en vivo, en papel, bueno, y con el iPad, lo mismo, el primer trazo, la primera línea que hago, me tiembla la mano. Me tiembla. No se nota, pero luego fluyo, ¿no? Luego empiezo y tal. Pero es como esa adrenalina de, ay, digo, a ver, se me va a ocurrir, me va a salir, le voy a entender, lo voy a representar. Pero bueno, luego eso te lo da la experiencia, la práctica. Entonces digo, esto lo puede hacer cualquiera, pero a lo mejor no de aquí te pillo y aquí te pongo a dibujar porque lo va a pasar fatal. Pero entrenándolo, pues es algo... De hecho, cualquiera que ha estudiado, ¿no? En el cole, la carrera, seguramente tomabas notas cuando hablaban los profes. Eso ya lo hacías. A lo mejor no iba todo el mundo a sacarle fotos. Dibujitos que no tenían nada que ver. También, también. Pero bueno, a veces hacías 2 conceptos con una flecha. Lo que pasa es que yo creo que lo que nos corta a veces es que luego tus notas eran para ti, no las veía nadie, no pasa nada. Luego, si eso lo haces en público y todo el mundo te está viendo, o estás en una reunión con tu equipo de trabajo, con el cliente y tal, como que te corta un poco eso, ¿no? La vergüenza a que otros juzguen o vean lo que estás haciendo, pero si lo haces como más colaborativo, como herramienta de trabajo, al final vas venciendo barreras, ¿no? Me he acordado ahora al decir esto, que esto la gente lo hace para sí, que no me quiere mostrarlo, pero que en esa charla que he dicho de TED, de Martin Epstein, decía que se llevaba usando esto, las metáforas visuales, desde hacía décadas en muchos sectores profesionales, como gente de la banca, gente de seguros, o médicos o médicas, ¿no? Que era que con una servilleta o un papel te hacían con un boli, yo qué sé, yo me acuerdo cuando era pequeño un pediatra que explicaba por qué había que respirar por la nariz, ¿no? Entonces dibujó una nariz con unos pelitos por aquí y sí. Tal, y el dibujo en sí era cutre, pero a mí me quedó clarísimo. Claro, es que eso te cala, o sea, claro, te lo acuerdas. Sí. Para un seguro de vida, para algo de... O sea, esas cosas tan sencillas que en el fondo hay gente que muchas veces no tiene por qué saber dibujar, pero tiene esa ventaja de que te obliga a sintetizarlo, a hacerlo visual, a hacerlo progresivo. Porque claro, el rato que tardo en dibujarlo no es como ¡pum! Diapositiva con toda la información de golpe, claro. ¿no? Entonces, tiene muchas ventajas, ¿no? Venga, si te parece comentamos un poco por encima lo de que también haces infografías y vídeos. Entonces... ¿las infografías que haces, las haces dibujadas a mano alzada o usas herramientas como Canva o lo que sea? No, las hago a mano alzada y luego también tengo una aplicación que se llama Sketchwoo, wow, a lo mejor. A ver, espera que no. Yo es que pongo la Sketchwoo, como de efecto wow y dibujo. Que es vectorizada, o sea, como que tiene otro tipo de dibujos, aunque le puedo subir dibujos de bibliotecas propias o demás, bueno, tiene una biblioteca. Lo bueno que tiene esa aplicación es que puedes animarla, ¿no? Puedes ponerle flechitas, luego te mando si no un ejemplo si quieres poner flechitas que simplemente son flechas normales, pero a lo mejor si son de puntos, parece que se mueven las rayitas. Y yo digo, es una chorrada, entre comillas, pero a la gente le llama la atención que la flechita parezca que está avanzando. Al final indicas como el flujo, pero por lo general las hago a mano. Me mandan documentos grandes
y me dicen, a lo mejor tenemos el cierre de un proyecto, queremos poner un póster que resuma un poco el trabajo que hemos hecho. Bueno, pues lo empiezo a hacer, identifico. Bueno, siempre tengo una reunión en donde me resaltan, ¿no?, los puntos que quieren dejar constancia, pero luego a partir de ahí empiezo a trabajar, les hago una propuesta, refinamos, tal, y luego pues tienen la imagen resumen con lo que querían, porque al final yo soy un instrumento, el mensaje es el que quiere transmitir la persona que lo está encargando, ¿no? Entonces siempre tiene que estar a gusto con que se esté transmitiendo lo que realmente espera. Y luego eso mismo, el mismo trabajo prácticamente, se puede llevar a vídeos. Eso al final no lo ves de un golpe de vista como una infografía, que también infografía se suele usar para temas como más digitales, por lo menos yo como que interpreto las infografías más digital, y para el tema de infografías dibujadas a veces se puede encontrar como sketch note, como nota dibujada, pero bueno, al final el concepto es el mismo, es resumir información en imágenes, contexto importante y demás, y luego eso mismo llevarlo a vídeo. Entonces como vídeo yo uso una aplicación de pantalla de whiteboard, de estas de donde te sale la mano que va dibujando y va explicando. Como VideoScribe, por ejemplo. Sí, como VideoScribe, pero es otra. ¿Cuál es? Doodly. ¿Cómo se escribe? D-O-O-D-L-I. Esta lo que permite, que con VideoScribe se permite, pero yo en el momento en que lo evalué era como más trabajoso para mí. Con Doodly lo que puedo hacer yo es subir mis propios dibujos. Entonces, si tú usas imágenes de biblioteca, VideoScribe te hace la mano que dibuja como si dibujara de verdad. En Doodly, si usas imágenes de biblioteca, te hace como en diagonal, como que va apareciendo la imagen, ¿no? Entonces yo quería, digo, no, que la mano que dibuja parezca una mano de verdad que va dibujando. Entonces subo mis imágenes y luego tienes forma de trazarle como el path, el camino del lápiz o del rotulador, no sé, y que tenga la mano, para que haga el movimiento humano, ¿no? Pues si tú dibujas a lo mejor una mano, a lo mejor empiezas así por el dedo, el otro dedo, no empiezas por aquí abajo subiendo, pero sí. Un momento, pero entonces eso es mucho trabajo si tienes que decirle cómo tiene que hacer el orden, ¿no? El VideoScribe no te lo hacía automático, por ejemplo. Claro, pero tienes que usar la librería de imágenes. Ostras. Entonces, si subes las tuyas, luego también era un poco rollo estar marcándole, había que ir como a otra aplicación, luego volver, luego hacerle también el camino. No sé si ha evolucionado, yo esto lo evalué hace tiempo, hasta que pues decidí que me compraba la licencia. Imagínate que ahora lo han puesto en VideoScribe, yo qué sé, ¿no? O sea... Sí, lo tendría que ver. Pero claro, yo quería, claro, es que en este tema, ¿cómo te diferencias, no? Entonces, VideoScribe lo pueden tener muchos y bueno, si funciona bien ahora cada uno subiendo sus dibujos, pues perfecto. Yo en el momento en que lo vi me parecía como que iba a tardar mucho en lograr lo que quería. Entonces digo, bueno, pues yo me diferencio en que yo no uso librerías de imágenes, subo los dibujos que hago yo, que la gente valida que le gustan y tal. Pero bueno, para gustos, colores... Sí, no, está muy bien, muy original. Sí. Oye, ya te he avisado que habría una pregunta, que es ¿qué pasa con la inteligencia artificial? Sí. Porque sabes que además cuando grabamos esto, ChatGPT con esto genera imágenes y luego puedes decir, no, ahora el mismo carácter haciendo otra cosa, el personaje, o ahora ponle que sostenga una taza o yo qué sé. Entonces también puede hacer ilustración. Entonces, claro, ¿tú cómo afecta a tu campo? Mira, yo lo probé, bueno, yo tengo el ChatGPT y a veces sí que lo uso para sintetizar. O sea, yo hago por ejemplo, cuando te pasan documentos grandes, pues me los leo, encuentro ideas principales, pero luego hago una validación, ¿no? Como lo subo al ChatGPT y digo, oye, pásame las 10 ideas principales. Pues a veces coincide, a veces no, pues ya valido, ¿no? con el cliente. Pero bueno, tener como una síntesis, como que te aceleran un poco el trabajo, pero luego es que no te puedes fiar, siempre tienes que revisarlo. Digo, ahí como que saco ideas. Para el tema de las imágenes no lo he usado, porque las veces que lo he intentado usar no son las imágenes que yo hago, son el estilo de imagen que yo hago. Entonces, no, a mí en concreto, de momento, porque esto va muy rápido, no me asusta la generación de imágenes de la IA, pero bueno, igual mañana estoy diciendo otra cosa. De hecho, ayer o antes de ayer vi un post
por ahí en LinkedIn de uno que subía una foto y le pedía estilo Simpson, estilo... Entonces yo hice la mía, también dije, bueno, me subí con la perra, una foto, y dije al ChatGPT, no, ninguna especial de imagen, que bueno, el chat ya está incorporando cosas, ¿no? Le dije, hazme una versión de Simpson, una versión de Disney y una versión de Natatom Teach. A ver si me reconoce la guía, que soy yo. Bueno, la de Simpson estuvo bien, la de Disney estuvo genial, y la mía no acertó para nada. Entonces la que yo subí a las redes, bueno, creo que la subí solo a Instagram, la hice yo, la de Natatom Teach, porque claro, no era o sea, era un estilo más minimalista y tal, pero no tenía nada que ver lo que me había generado con lo que yo esperaba, el estilo. Y de hecho le subí alguna imagen de las que suelo hacer, digo, es un estilo así, garabato, tal, pero no acepto. Entonces sí que lo uso, sobre todo el ChatGPT, como acelerador de cosas, ¿no? Tienes que, sobre todo para texto, ¿no? Quiero escribir un post de no sé qué, que hable de esto y que resalte tal, pido a ver qué me da y me inspira, me acelera, porque a lo mejor yo me puedo tirar 3 horas para redactar. Sí. Entonces digo, bueno, acelera tiempos, no me fío al 100% de lo que me da, porque también se nota cuando las cosas, cuando ves por ahí que están copiadas y pegadas de ChatGPT. Sí. Pero bueno, lo noto yo, que también lo uso. O sea, que igual a lo mejor no todo el mundo lo nota, pero bueno, yo como que le doy mi toque, ¿no? Como un punto de partida, me parece bien, pero luego... Muy bien, pues muchas gracias. Solo quería preguntarte cómo es que una ingeniera informática acaba haciendo de facilitadora visual. Pues mira, yo cuando estaba en la consultoría tenía montones de reuniones. Bueno, empecé, ¿no?, desde abajo, picando código, programando y tal, pero luego fui evolucionando. ¿Qué lenguaje programabas? Yo cuando programaba era Visual Basic 6, ¿sí? Hacíamos DLL, no me acuerdo. Luego .NET y luego SQL Server, ASP, HTML, pero claro, ahora todo lo que hay con la nube, bueno, me entero, pero no se me ocurre meter mano, ¿no? Porque claro, yo cuando empecé en 99 o por ahí, que empecé a trabajar en la empresa, empecé sí programando, pero luego fui haciendo análisis, ¿no? Yendo a reuniones con clientes, a enterarte de los requerimientos, a hacer como los documentos más funcionales de qué era lo que había que hacer. Luego llevando proyectos, luego negociando, ¿no?, presentando lo que habíamos hecho, entonces, claro, yo lo de las reuniones improductivas o tener que explicar 20 veces lo mismo, lo he vivido en carne propia. Y al método antiguo, ¿no?, donde había alguien que tomaba notas y luego lo mandaba 2 días después, a lo mejor a toda la gente, y no hay tiempo de reacción, no es lo mismo. Claro que si dibujas en vivo en una reunión y estás ahí como activando más cosas en ese momento. Entonces, yo a veces lo hacía, lo de usar la pizarra, aunque no era lo más frecuente o lo más normal en general, pero bueno, lo más común, quiero decir, dibujando en vivo, y veía beneficios, pero así como esa percepción que te da, pero tampoco nada comprobado. Cuando decidimos con mi marido ampliar la familia, más allá de un perro, dije, claro, la consultoría a mí me encanta, pero suponía, o por lo menos la forma en que yo lo vivía, suponía muchas horas de dedicación ya en el trabajo y a veces fuera, y los dos no somos de Madrid, que es donde estamos, con lo cual no tienes una red que te pueda ayudar, y yo pensaba siempre en el plan B, digo, a ver, ¿qué puedo hacer? Di clases, hice el máster para profe de secundaria, di clases, tengo que reconocer el mérito de los profes de secundaria, la paciencia que tienen. Yo descubrí que a mi grado medio, sí, bachillerato igual, pero los adolescentes tienes que tener vocación de docencia con adolescentes, que no es lo mismo vocación de docencia. En mi caso, ¿no? Entonces lo probé, pero vi que yo prefería gente adulta para interactuar. Entonces ya había empezado a formarme en el Visual Thinking y decidí, bueno, también hablando con mi marido, porque al final es una decisión mía, pero a nivel familiar impacta ponerte como autónomo, empezar desde cero, ¿no?, en algo. Y algo que sí que me gustaría compartir, porque yo al principio tenía como el sesgo de que yo empezaba desde cero. Claro, empezaba desde cero con esto, con el tema del dibujo, pero lo que me di cuenta como al tiempo
es que yo no empezaba desde cero, que ya traía mis años, que no eran pocos, de experiencia en consultoría, de situaciones. Entonces empecé a enfocar lo que yo hacía con el Visual Thinking a mi campo. Porque claro, digo, igual hay quien es docente o quien es artista, pues lo puede llevar a su campo, ¿no? Entonces yo dije, pues yo lo voy a llevar a las situaciones con las que me identifico, con las que tengo experiencia y sé que pueden beneficiar y ayudar. Bueno, luego vas ampliando campo, pero por eso como que a lo mejor me especialicé un poco más en empresas muy similares a las que yo, donde trabajaba. Pues gracias, me ha gustado mucho tu reflexión esta de valorar lo que uno ya tiene y que no estás empezando de cero, porque a veces tenemos una autoexigencia que nos mortifica. Y yo no lo voy a hacer con dibujos, pero voy a resumir esta intervención tuya en pocas palabras. Natalia Tomasini, del Visual Basic al Visual Thinking. ¡Ay, qué buena! ¡Qué buena! Me encanta. Bueno, Natalia, ha sido un placer. ¿Dónde pueden encontrarte si quieren preguntarte, contratarte o yo qué sé? Pues mira, yo en las redes soy Nata Tom Teach, como de Nata de Natalia, Tom de Tomasini, Teach de profe. Ahí es verdad que a lo mejor tendría que ser Teach con S, porque Nata Tom me enseña, pero bueno, en su momento tenía la duda de si poner Teach, y al final lo dejé así. Natalia Tomasini en LinkedIn. Y la web, que tengo la web donde voy compartiendo ahí todo, es natatomteach, www.natatomteach.com. Muy bien. Pues oye, un placer. Tenemos que agradecer esta ocasión a Juan Daniel Sobrado, sí, que es el que en ese intercambio de emails a raíz de nuestro episodio propuso que te trajera al podcast. Gracias, pues Juan muchas Daniel. Gracias, Juan. Y gracias, Natalia, por compartir esta sabiduría, esta experiencia que ha sido maravillosa. Y te deseo que te vaya muy bien. Muchas gracias, Carlos. Me lo pasé genial. Igualmente, un abrazo. Gracias. Chao.